Amén, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios majestuoso. Amén. Amén. Habla su Biblia ahí en Hebreos capítulo 1, y vamos a leerlo de forma unida. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, vamos a leerlo de forma unida, 1 y 2. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Incline su rostro. Amado Padre, en esta hora, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres glorioso, Padre, eres poderoso. Tu majestad, Señor, es grande, es inmensa, Padre. Y en esta hora, Señor, seguimos reconociendo nuestra incapacidad, Señor. Por ello, Señor, rogamos a ti, Padre, Señor, en esta hora, tú, Señor, nuevamente, Señor, sigas nutriendo nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Señor, rogando que seas tú, Señor, utilizando a nuestra hermana Rocío, Señor, a quien a ti, Señor, te ha placido, Señor, el utilizar el día de hoy, Señor, para redarguir, Señor, nuestro espíritu, Padre, para avivar nuevamente, Señor, nuestra vida, mi Dios. Te rogamos, Señor, que seas tú dando sabiduría a su vida, Señor, dando las palabras, Señor, necesarias para tu iglesia, mi Dios. En esta hora nos disponemos, Señor, con un corazón grato, con un corazón, Señor, dispuesto a, Señor, escucharte, mi Dios. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé, Señor, esa capacidad de poder entender y Señor, hacer viva tu palabra en nuestras vidas, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así dejo lugar a nuestra hermana que trae su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y me quedaba pensando en todo lo que Dios ha hecho. Dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y el autor de Hebreos menciona a los profetas y dice que no solo eso, sino que ahora ha hablado a través del Hijo. El Señor ha hablado a través de los tiempos. Solo hay un periodo que se conoce de silencio entre el tiempo en que se terminó de escribir el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay 400 años en que no se registra alguna palabra de Dios. Pero a partir de que empieza el Nuevo Testamento, el Señor, dicen que estaba preparando la venida del Señor y del Señor Jesús, y entonces empieza Juan el Bautista con revelación de parte de Dios, vienen los ángeles, viene nuestro Señor Jesús y sigue hablando. Y ahora es el Espíritu Santo el que se encarga de seguir hablando. Pero ya nos dejaron los escritos, la escritura anterior, y se forma una nueva escritura a través de la cual Dios sigue hablando. Y entonces pensaba, Dios habla de muchas maneras, habla muchas veces. ¿Sigue hablando Dios? Amén. ¿Cómo habla Dios ahora? ¿Cómo? En las predicaciones Dios nos habla, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios. Aquí está. Fe. ¿Mande? Orando habla Dios con nosotros. Sí, ahí hay una comunicación. Si nos damos el tiempo
Si lo buscamos, nosotros le hablamos a Él, pero Él también responde. Él responde, Él sigue hablando. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento siguen hablando. Dios habla muchas veces y habla de muchas maneras. Ahora, si Dios habla, ¿qué nos corresponde hacer? Escuchar, obedecer. Sí, cuando oímos la palabra de Dios, no solo la oímos, debe llegar a un grado de que la estamos creyendo y por consiguiente la estamos obedeciendo. Eso es oír la palabra de Dios y esa es la respuesta que Dios espera. Dios siempre es el que inició todo. En el Génesis nos relata cómo hizo a Adán y a Eva y dice que ellos hablaban con el Señor. Hasta que de repente sucede esto de que se come lo que no se debía, se asustan porque están desnudos y cuando oyen la voz de Dios, ¿qué hacen? Se esconden. Antes no se escondían. Antes tenían comunicación con Él sin problema. Pero a causa del pecado, el hombre se esconde a la voz de Dios. ¿Qué espera entonces Dios si Él sigue hablando? Bueno, espera que nosotros escuchemos. Y miren, hermanos, estamos hablando entre un grupo de personas que decimos que le creemos, que le hemos creído, que le conocemos. Entonces puede ser que no todos los de afuera tengan la capacidad de ver, hablan de Dios, pero no, incluso dicen que Dios les habla. Pero hermanos, nosotros tenemos la palabra segura y el Espíritu Santo desde que aceptamos a nuestro Señor para recibir la palabra verdadera de Dios. Ahora, aquí mismo en Hebreos nos relata que el pueblo estuvo recibiendo palabra de Dios, pero ya en el capítulo 4, en el versículo 2, dice que no les aprovechó oír la palabra de Dios porque no iba acompañada de fe. Lo oyeron, incluso hasta se asustaron cuando vieron que Moisés habló con el Señor y le dijeron, no, mejor tú habla con él y tú nos dices, tú nos traduces. No quisieron tener ese encuentro porque tuvieron temor. Pero el autor de Hebreos nos dice, de todos esos que escucharon la palabra de Dios, no les aprovechó porque no la creyeron. Estamos hablando de su pueblo. Entonces, es tiempo de pensar si yo estoy oyendo la voz de Dios y la estoy creyendo para que la voz de Dios sea de provecho en mi vida. Este mes es el mes de la Biblia y el último domingo de este mes está establecido como el día de la Biblia. Y yo la verdad soy de esas, creo que soy como muy crítica en esos aspectos del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Amor, no sé, porque yo pienso que todos los días, ¿no? Oye, la mamá, ese día me llevas a comer y me haces caso, pero todos los otros días me ignoras, pues como que no sabe mucho, ¿no? En el caso de la Biblia, pues es lo mismo, es ventaja porque se le hace énfasis al estudio de la palabra, se promueve la venta de Biblias. ¿Sí saben cuánto cuesta una Biblia más o menos? ¿Sí saben cuántas traducciones hay? ¿Cuál le conviene a usted? Conforme van pasando los años, yo voy escogiéndole de letra más grande. Pero hermanos, hay tantas opciones. Hay tantas. Y aunque es el libro más vendido, yo no sé si sea el libro más leído y más entendido. Porque al final de eso se trata. Ahora, para leer la palabra, generalmente, ¿qué decimos? Acabamos de repartir
un programa de lectura que estamos llevando las hermanas, se llama Reto de la Lectura de la Palabra de Dios. Y la palabra clave está en reto. ¿Por qué? Porque es un reto que la abras primero, ¿no? ¿Cuál sería el primer pretexto para no hacerlo, hermanos? Hablando de que Dios sigue hablando de muchas veces y de muchas maneras, pero queremos, no sé, a veces una revelación sobrenatural a mi vida, ¿verdad? Algo que se manifieste, un profeta que te ponga la mano y te diga, no sé. ¿Y la escritura, hermanos? ¿Y la escritura de la palabra de Dios? Cómo Él se reveló, y es hermosa la palabra porque desde el principio hasta el final nos relata todo. Acabamos de terminar en 3 meses el Nuevo Testamento y leímos el Apocalipsis. Yo siempre me asusto con el Apocalipsis, pero siempre me afirmo porque dice que todo lo que el anticristo hace, todo lo que la bestia hace, todo lo que el dragón hace, todo lo que los reinos, incluso que matan a los santos y los vencen, todo le es dado. Porque Dios nunca deja de estar en control de todo. Y entonces yo me asusto porque no quisiera estar allí, Dios lo sabe. Pero Dios sigue en control. Y Dios sigue recibiendo adoración. Y Dios sigue dando recompensa. Eso lo dice la palabra. Y eso es lo que debemos creer. Ahora, reto. El primer asunto que decimos, para no leer la Biblia, porque de eso se trata, de escuchar la voz de Dios, y esta es la palabra más segura. Todo lo que se habla aquí, hermanos, ustedes lo deben pasar por este filtro, todo. Hay videos y hay predicaciones y todo el mundo sube enseñanzas, y hay de todo, ¿eh? Y si usted piensa que va a escuchar palabra de Dios ahí, puede ser que sí. Pero usted debe saber lo que dice la Escritura y filtrar por medio de la Escritura lo que está escuchando en ese video. Qué fácil es poner y ahí voy a escuchar una predicación de fulanito de tal. Yo escucho predicación. Pero hermano, si no conozco la Escritura, cualquier enseñanza me va a parecer buena. Porque ¿sabe qué? Que aquí yo tengo una carne que desea escuchar cosas buenas. Desea escuchar que siempre me va a ir bien. Desea escuchar que soy hija de Dios. Desea escuchar que voy a ser bendecida en todo. Pero la palabra solo dice eso. No. Nosotros debemos conocer la voz de Dios. Dios habla, hermanos, pero nosotros debemos oír. Abra desde el momento en que la abre y con fe, Señor, esta es tu palabra. ¿Qué puede pasar, hermanos? Primero decimos no tengo tiempo. Generalmente, ¿qué opina de esa justificación? ¿Es cierta? No. Qué honestos somos, ¿verdad? No es cierta. Porque decíamos hace rato, para lo que nos interesa, nos damos el tiempo. O me levanto más temprano, o me acuesto más tarde, o cambio alguna actividad, pero yo me hago el tiempo. Segundo pretexto o justificación, no le entiendo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, hay cosas que no entendemos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos si no lo entiendo? Dice Gaby, buscar, preguntar. Le pedimos a Dios que nos guíe. Hermanos, miren, a mí me encanta la palabra porque dice Isaías 66. ¿Dónde está el trono que me van a construir? Dice, por aquí lo tenía. ¿Dónde está el trono? El cielo es el estrado de mis pies.
Pero acaba diciendo Isaías 66, 1 y 2, voy a mirar a aquel que es pobre y humilde ante que tiembla a mi palabra, dice. Aquel que es pobre y tiembla a mi palabra. Al Señor no le importaba el templo que iban a construir. ¿Sabe con quién iba a estar? ¿En dónde iba a morar? Con aquel que le buscaba y que temblaba su palabra. ¿Usted cree que si el Señor ve que usted con corazón sencillo, con corazón agradecido, y de repente encuentra esta que no sabe qué quiere decir, y que con sencillez ahora usted cree que le va a contestar? Amén. Porque el que pide, recibe. Y estamos hablando de esto. No estamos hablando de pedir otras cosas que mi carne quiere. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, no le entiendo, enséñame. Dime, dirígeme. Hay partes, hermanos, en las genealogías que yo nada más por fe la leo, porque la verdad es que son nombres dificilísimos y yo digo, Señor, y a todos estos tú los conociste. Tú los viste, son nombres rarísimos, hijo de E, hijo de E, hijo de E, y entonces dice todos los que regresaron. ¿Sí las han leído? Las hermanas que estamos leyendo este reto ya hemos leído la Biblia varias veces. No sirve de nada decirlo por decirlo. Es que saben que cuando leemos la Biblia va transformando, va haciendo una obra en nosotros, y ese es el grado que nosotros debemos buscar. Permítanme compartir, yo me levantaba temprano cuando todavía trabajaba, leía la escritura y qué bendición estar en la presencia de Dios, así como ahorita cantábamos. Y yo me gozaba con lo que entendía y todo. Pero de repente salía alguien en mi casa o en el camino me encontraba con alguien, empezaba a trabajar y ¡prum!, aquello se rompía y venía el conflicto y venía el problema. Y yo decía, algo no checa, porque esto no está bien. Hermanos, lo que la Escritura hace te debe llevar a cambiar tu modo de vida, tu modo de que percibes a tus hermanos que están aquí, de que percibes a tus semejantes que están allá. Porque la Escritura vez tras vez te dice lo que el Señor quiere. Vez tras vez te dice cómo quiere que vivas. No tengo tiempo, no le entiendo. Quizá hay otras razones, hermanos, por las que no leemos la Escritura. Vamos a Jeremías 6. El juicio contra Jerusalén y Judá dice, ay mamacita, yo no quiero leer esta parte de la Escritura. ¿Por qué creen? ¿Mande? Jeremías 6. Dice el versículo 10, juntos hermanos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cómo escuchan eso, hermanos? Es el juicio del Señor contra su pueblo. Su pueblo le conocía, su pueblo tenía su ley. Siempre hubo sacerdotes y siempre hubo profetas para enseñar. Pero aún contra los profetas fue la palabra del Señor, porque dejaron de amar la palabra de Dios.
Y dice aquí, oídos incircuncisos, no pueden escuchar. Y yo decía, ¿por qué no leemos la palabra? ¿Puede tener una razón más profunda que el no me dio tiempo? Me redarguye y no me siento cómoda. ¿La palabra redarguye, hermanos? ¿Qué no dice que es como martillo? Quiere decir que entonces la palabra está haciendo su efecto. ¿Qué no dice que es como fuego? Entonces la palabra está haciendo su efecto, pero no me gusta. Yo no quiero. Pero el versículo arribita dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Corrígete. Hay algo que está mal, corrígete. ¿Necesitamos esa palabra, hermanos? Sí. Por eso, miren, ¿qué es lo que Dios habla? Dios tiene el mensaje para tu vida, el que tú necesitas. Ese que tú necesitas para el momento que tú estás viviendo, Dios tiene la palabra para eso. Ahora puede ser una palabra de esas que nos gustan, esa palabra que te consuela, que te conforta. Pero también puede ser esta palabra dura que te dice, no estás haciéndolo bien, corrígelo. Por eso aquí en mi cabeza yo decía, los cristianos deberíamos estar acostumbrados a ser exhortados, no porque nos guste que nos regañen, no porque me gusta que me digan mis errores, porque si yo leo la escritura, el Señor más de una vez me habla y me dice, corrígete, corrígete. Zacarías 7, hermanos. Zacarías 7. Y en el versículo, a partir del versículo 8 hay un pequeño subtítulo que dice, bueno, en mi Biblia, ¿en la tuya lo tiene? Dice, la desobediencia, causa del cautiverio. Miren, hermanos, escuchar la palabra no es solo escucharla, es creerla y obedecerla. Debemos llegar a ese punto. Porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios no le vamos a decir te amamos en el canto, ni con la ofrenda. Que sí, si lo amamos le vamos a cantar. Y si lo amamos vamos a ofrendar. Pero hermanos, el amor que Él está esperando es esa vida de obediencia. No está esperando que le pongamos palomita al programa de lectura. Pero si tú te dispones, Él va a hacer algo contigo. Y entonces vas a obedecerlo. Hermanos, ¿cómo de mi carne va a salir el anhelo de hacer lo que Dios quiere? No sale de mi carne, hermanos. Mi carne quiere hacer lo que le gusta. Me gusta ir a, me gusta ver esto, me gusta comer esto, me gusta salir a. Y el Señor a mí me habla de negarme a mí misma, de perdonar, de no juzgar, de controlar estos pensamientos que van y vuelan como quieren. De saber que constantemente lo que aquí tengo, Él lo está viendo. Y que yo puedo decidirme en ese momento de conflicto a hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cómo sé lo que le agrada? Ya me lo dijo. Si es que yo ya lo oí, Dios habla,
muchas veces y de muchas maneras. Zacarías 7, del 9 al 12, vamos a darle lectura en forma alternada. Dice: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Este es un reclamo constante de Dios hacia su pueblo. No me quisieron oír. Y yo me espanto de cualquier cosa. Dice: taparon sus oídos para no oír. Mira que así me hace mi hijo, que yo le estoy hablando y él se tapa sus oídos. ¿Qué haría usted, hermano? Y dice: antes volvieron la espalda. Oye, chamaco, te estoy hablando. Miren, hermanos, esta palabra a mí me estremece profundamente, porque pudiera ser yo quien en algún momento me tape los oídos para no oír y le vuelva la espalda para no escuchar. Y es tremendo, porque dice el Señor que así como cuando Él clamó y yo no escuché, cuando yo clame, Él no me va a escuchar. Él sigue hablando. Señor, dime que tengo que corregir. Háblame. Y miren, quise leer toda la parte porque arribita, en el 10, dice: no oprimas a la viuda. Y dices: pues gracias a Dios que no tenemos viudas a las que oprimir, eso la libramos, ¿verdad? Al huérfano, pues quién sabe, cada quien sabrá. Al extranjero ni al pobre. El Señor está pensando en tu conducta con estas personas. Dice: ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ándale pues. No dice que hables de él, no dice que le hagas algo. Dice: ninguno, léalo conmigo, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Es lo que Dios nos dice? Amén. ¿Lo escuchamos? Amén. ¿Qué cuesta? Porque no, a veces, bueno, es un ejercicio, yo no sé, yo creo que Dios nos da la capacidad, hermanos, de detectar lo que estamos pensando y que a Él no le agrada. Y Él mismo nos pone el alto y nos permite tomar que nuestro corazón y nuestros pensamientos vayan en otro sentido. Porque mire que ni pensar mal del hermano, ni pensar mal de algún prójimo, qué exigente es el Señor. Hermanos, así como Él te exige, así Él te provee lo necesario para que lo obedezcas. Él conoce el corazón que es sensible a su palabra. Y entonces de repente, yo les platicaba el testimonio, de repente es casi mi amiga a la que no le podía ni hablar. De repente no supe cómo, ya la perdoné. Pero mi ruego era: Señor, déjame hacer tu voluntad. Yo no puedo, aquí hay una piedrota que no me deja. Pero quiero, Señor, hazlo tú, llévame, hazlo. Y cuando nos dimos cuenta, ya la puedo abrazar, ya puedo orar por ella, ya puedo bendecirla.
Hermanos, ¿qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Solo disposición. Solo disposición. Venimos a cantarle. Espero que piensen a quién le cantamos, lo que estamos diciendo. Disfrutar su presencia, sí, hermanos. Disfrutar cada día, sí, porque su presencia nos cambia la perspectiva de vida, porque podemos disfrutar los días, porque son los días que Él nos da. Pero esto lo sé porque Él me lo dice aquí. Él sigue hablando muchas veces y Él habla de muchas maneras. Pero para no errar, hermanos, la palabra segura está aquí. Hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas y debemos filtrarlas por la Escritura. ¿A quién estamos escuchando? Mateo 13. Mateo 13, por favor. Acabo de ver un video donde decía que las parábolas del Señor eran porque el Señor tenía una forma didáctica de enseñar, una forma fácil de hacer el aprendizaje. ¿Qué dice la Escritura? ¿Así era? Era lo contrario. Era lo contrario. 13, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El alcance de no escuchar, de decidir, no quiero, no me gusta. Hermanos, tenemos que librar ese reto diariamente. ¿A quién voy a escuchar? Porque el oído se pone pesado, los ojos se cierran, los oídos no pueden escuchar, pero el corazón se engrosa, hermanos. Ya eres insensible a la palabra de Dios. Hermano, yo te invito a que empieces la lectura de tu palabra y que le pidas a Dios que hable contigo como siempre ha hablado y como Él siempre ha querido, y que llegues a llorar cuando Él está hablando contigo y te quebrantes y que digas: Dios me habló, me dijo esto, quiere que corrija esto. Dios me habló, me dio esta palabra de fe, esta palabra de seguridad, sí, pero también me corrigió. Dios habló conmigo. Hermanos, la palabra de Dios es para ti. Lo que tú escuchas y lo que tú entiendas, asúmelo tú. No esperes que el otro lo asuma. Dios quiere hablar contigo. Vemos los errores de los demás y se nos olvidan los nuestros. Pero el Señor nos conoce, nos examina. Dice en las cartas en el Apocalipsis a las iglesias: yo conozco tus obras, yo sé quién eres, sé todo lo que has hecho. Y de las 7 iglesias, a 5 les dice que se arrepientan.
¿La palabra de arrepentimiento será necesaria para nosotros? ¿Arrepentimiento de qué, hermano? Pregúntele al Señor. Él se lo va a decir. Porque cada quien sabe, no puedo decir yo de una cosa. Aquí yo quería hacer énfasis en esto. No tengo tiempo, no le entiendo, pero puede haber algo más profundo, un pecado que ya te apartó del Señor y te has vuelto insensible a su palabra. Y entonces leemos como, vámonos, ya cumplí, ya terminó. Hoy ya leí y ya me puse palomita, hice mi buena hora del día. No, hermano, no, espérate que Dios te hable. Busca a Dios hasta que te hable. Hasta que esa palabra de la Escritura resalte y sepas que es para ti. Entonces se va a notar esa vida. Vas a vivir diferente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No se trata de llenar el formato de lectura. A mí me gusta ese formato porque la verdad es que yo leía la Biblia y veía un tema y empezaba un libro, veía un tema y decía, este tema está bueno, empezaba a buscar y en el buscar el tema ya no terminaba ese libro, entonces volví a empezar otro libro y la verdad es que era un poco desordenado. No digo que esté mal porque si estás buscando y estudiando está bien. Pero hermanos, requerimos ser disciplinados también. Y si ya alguien se ocupó de hacer un orden, un trabajo, en 9 meses se lee la palabra completa. Hay cosas que voy a entender, hay cosas que no voy a entender, pero Dios me va a estar enseñando. Y leemos el mismo pasaje, ¿y qué creen que pasa? Que escuchamos otra cosa. El mismo pasaje me enseña otra cosa hoy. La palabra de Dios no se acaba su enseñanza. Ya me lo sé. No vas a aprender nada así. Porque tu corazón ya está predispuesto. El corazón sencillo que quiere escuchar y que diga, sí, Señor, dime lo que quieres, va a aprender. Porque Él mira a aquel que es pobre y tiembla a su palabra. No necesitamos el espacio. El Señor viene a ser morada con el que le busca. Y entonces, como dice la Escritura, cuando viene la reunión, tú bendices a otros con lo que el Señor te ha dado. Dice que cada quien trae palabra, diferente palabra, porque ha recibido palabra. Y entonces el Señor te pone a quien puedes ayudar. Y el Señor orando te dice por quién orar. Y el Señor te contesta. Dios sigue hablando. Muchas veces y de muchas maneras. Siempre lo he dicho, yo cambié mi manera de ver a los profetas cuando entendí que por puro amor el Señor seguía hablando y decía palabra dura porque decía, quizá alguien escuche y se convierta. Quizá alguien escuche y se convierta. Quizá de todos uno se vuelva. Porque es palabra muy difícil de leer. Duele. Pero si uno se convierte, hermanos, el propósito está hecho. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Señor nos afirma en su palabra y en levantar el oído para escuchar lo que Él nos quiere decir. Otra de las cosas que me asusta, un poco en Apocalipsis 3:20 dice, el que lo sepa, dígalo conmigo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién se lo está diciendo? A una iglesia. ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Mande? ¿En la puerta? ¿De qué lado? ¿Adentro o afuera? Está afuera.
¿En la iglesia? Y Cristo está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz. ¿Quién quiere oír esa voz? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Fue el mes de la Biblia, pero el pueblo de Dios ama su palabra todos los días. Hoy es el día de la Biblia, pero los que amamos a Dios amamos nuestra Biblia por lo que representa, por lo que nos da, por lo que hallamos. Isaías 50 del 4 al 5 dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Necesitamos que el Señor abra nuestro oído y el Espíritu Santo revele lo que el Señor sigue hablando. Hermanos, hay tantas voces afuera. ¿Y saben tras cuál vamos a ir? Tras la que más nos guste. Pero Dios sigue hablando. Y se sigue revelando. Y sigue abriendo oídos. Y sigue cambiando vidas. Vamos a su presencia, a la presencia de un Señor que podemos conocer desde hoy, que podemos alabar desde hoy, que podemos, dice que nuestro pensamiento debe ser transformado para comprobar la buena voluntad de Dios desde ahorita. Esto es lo que nos transforma, hermanos, su palabra. Considere qué debemos hacer para escuchar. Dios habla, amén. Sigue hablando, amén. Danos oídos, Señor, para oírte. Danos oídos, Señor, para oírte y para creerte y para vivir conforme a tu palabra. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Porque sin duda tú esperas de nosotros algo más que un canto, Señor, algo más que palabras. Pero también sé, Señor, que eres tú quien hace en nosotros el poder hacerlo. Señor, vidas que te amen en obediencia. Vidas que te sirvan en obediencia. Vidas transformadas que te crean. Señor, ahí viviendo en la familia creyéndote, en el trabajo creyéndote, obedeciéndote, Señor. Y amándote, Padre, tomando tu palabra como algo valioso, como algo hermoso para nosotros, como una bendición, Señor. Conoces a cada uno de mis hermanos. Sabes la palabra que necesita cada quien. Despierta sus oídos, Señor. Muévete en ellos. En nosotros, Señor, te necesitamos a ti para oírte. Te necesitamos a ti para obedecerte. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Dios les bendiga.